Bendiciones en esta mañana. Estamos contentos de que sintonice nuestro programa Fundamentos. En esta mañana estaremos tocando el tema: el requisito o los requisitos de un ministro no son los títulos. Lamentablemente, una de las crisis de la iglesia de hoy es que estamos padeciendo en la falta de guianza del Espíritu Santo en cuanto a la elección de un ministro. La iglesia tiene y debe ser guiada por el Espíritu Santo y los principios bíblicos, y no por las tradiciones de la cultura eclesiástica. Los ministros de Dios no se eligen por acuerdo de hombres, a estos los aparta el Señor, y estamos conscientes de esto conforme a las Escrituras. La elección o reelección de ministros en las iglesias es un sistema humano y carnal. En Hechos 12, verso 2 y verso 3, el Espíritu Santo dijo, o dice para estos tiempos también: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual yo los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Una de las cosas que necesitamos poner en práctica es el ayuno y la oración para guianza del Espíritu Santo, no solamente en elección de ministros, sino para la obra que Dios nos ha encomendado. Así es el método de Dios. Dios tiene un orden. El Señor llama, luego da testimonio al gobierno de la iglesia, luego la persona pasa por un discipulado o tiempo de capacitación, donde se le da la oportunidad de ser probado y aprobada. Entonces el Señor, el Espíritu Santo, indica a la iglesia cuándo debe de ser apartada o apartado para ejercer el ministerio. Es triste ver cómo hoy día las iglesias, nosotros los ministros, cometemos estos errores donde hay personas que se eligen ellos mismos, o los elige una junta, o los nombran un seminario. Cada día salen apóstoles, pastores, evangelistas, que han adquirido un título por los hombres, pero no han sido llamados por el Señor. Y yo estoy de acuerdo que las personas deben de capacitarse, deben estudiar, estamos de acuerdo con esto, pero eso no los capacita para ejercer una función si no son llamados por el Señor. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, vemos todo el orden establecido a todo lo contrario de lo que se hace hoy. Por ejemplo, Moisés fue capacitado 40 años para servir otros 40 años y luego ser el caudillo de Israel. O sea, es un momento de capacitación y un momento de disciplina. Samuel, otro ejemplo, primeramente servía delante de Elí en pequeño servicio, y luego dice la Escritura que ministraba a Jehová en presencia de Elí. O sea, hay un tiempo de preparación, un tiempo de servicio. David, otro ejemplo, fue llamado por Dios y ungido por Samuel, y luego fue capacitado sirviendo al reino de Saúl por 40 años. Más luego llegó a ser el rey de Israel, pero pasó un tiempo, pasó un tiempo de preparación, de capacitación, de sujeción a aquellos que estaban al frente de él. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento también encontramos los apóstoles que fueron llamados por Jesús, sirviendo con él por 3 años y medio. Después fueron llenos del Espíritu Santo, fueron luego enviados, eran discípulos antes de ser apóstoles. Vemos también a Saulo de Tarso, fue llamado camino a Damasco, predicó por un tiempo como un testigo de Cristo nada más, y fue apartado como apóstol más adelante, después de 15 años. O sea que es un tiempo de preparación y capacitación. Por eso yo les exhorto y aplico esta palabra a mi vida, que debemos de pedir la guianza y la dirección del Espíritu Santo. Hoy el requisito para ser ministro es un título de un seminario, pero en el tiempo apostólico era el llamado, la madurez y el testimonio. Como dije hace unos minutos, yo estoy de acuerdo con la preparación en los seminarios, no estoy en contra de ello. Al contrario, yo estudié y me preparé en seminarios buenos que me educaron, pero eso no me garantizaba un llamado de Dios. Amén. No podemos romper o adelantar el orden de Dios solamente por congraciarnos con personas o por elección de una junta o de la misma iglesia, porque la persona habla bien, es una persona educada. Nada de esto garantiza un llamado de Dios. Hoy el requisito es como dije al principio, es ser ministro o un título. Los títulos más bien lo que provoca es competencia dentro de la misma iglesia, y esto causa crisis porque se rompe el orden de Dios. Pastor, apóstol, iglesia que me estás escuchando en estos momentos,
que has sacado un momento para ver este programa de Fundamentos. Yo estoy de acuerdo con toda la preparación y alcanzar conocimiento. El conocimiento no es malo, pero si no está el Espíritu, es letra muerta. O sea, necesitamos el orden, la guianza del Espíritu Santo. Pero si no hay estos tres elementos, ingredientes, el llamado no lo hace el hombre, el llamado viene de parte de Dios. La madurez no se adquiere por lo que podamos hacer dentro de la iglesia, y servir dentro del cuerpo de Cristo es bueno, pero eso no garantiza madurez. El testimonio es bien importante. Hay personas que pues lamentablemente, esto hay que hablarlo, dentro de la iglesia somos una persona y afuera somos otra. El testimonio no es portarse bien, no es hacer buenas obras. El testimonio es formación de carácter, mostrar que Cristo ha formado nuestro carácter. Amén. Por eso es necesario que nosotros como pastores, como ministros que Dios nos ha confiado, esta gracia que no es nuestra, viene de Dios. Es necesario que cuando vayamos a señalar a una persona para el llamado, estemos bien alerta, pendiente, que tengamos discernimiento de parte de Dios, que ha sido llamado por Dios, que hay madurez, que ha pasado un proceso de madurez en la iglesia, y que es de buen testimonio en la casa, en la comunidad, no solamente adentro de las cuatro paredes de un templo, sino en tu vida diaria. Eso es bien importante. Y es lamentable que estamos contradiciendo el orden de Dios. Si vamos a Primera de Timoteo, capítulo 3, del verso 1 en adelante, dice Pablo hablando a su hijo Timoteo, el cual fue llamado por Dios. No lo llamó Pablo. Pablo fue guiado para llamar a este joven del llamado que Dios ya le tenía. Y él le explica en el verso 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena cosa desea. Pero aquí vienen entonces los requisitos. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa. Es triste que hay ministros que pues gobernamos bien la iglesia, pero nuestra casa es un desorden. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. O sea, tenemos que estar bien pendientes a estos detalles, porque pues amado pastor, apóstol, persona que está presidiendo al frente, tenemos que cuidarnos, porque a veces nos congraciamos con la gente por lo elocuente que es, por el servidor que es dentro de la iglesia, por lo amable, pero si no hay llamado de Dios, estamos provocando una crisis dentro de la iglesia. Y por eso en estos días, pues yo les exhorto a todos aquellos que están viendo en este momento, que no rompamos el orden de Dios, que no comencemos a coger atrecho por tener personas o por decir que estamos en una iglesia en crecimiento, que tengo tantos ministros en la iglesia. No, vamos a seguir el orden de Dios. Vamos a confirmar, o que el Espíritu Santo nos confirme si esta persona tiene un llamado de Dios, si ha pasado por un momento de capacitación, de madurez y de testimonio. Por eso en este día, pues yo les exhorto, en estos breves minutos, pues yo te quiero dejar con esta palabra, 1 Timoteo capítulo 3, que todos los ministros y personas que estamos al frente, pues antes de ordenar a una persona, pues vayamos a la Escritura, busquemos en oración y ayuno al Espíritu Santo su guianza, para que luego no seamos participantes de la crisis que nosotros mismos hemos provocado dentro del cuerpo de Cristo. Así que Dios te bendiga en esta mañana, Dios te guarde y recuerda, aprende, crece y aplica.